Dios les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Soy el profeta Emilio Guzmán, su pastor de esta su iglesia, Estandarte de Provisión, Templo Jesús es el Señor. Y estoy transmitiendo desde la capital de la República Mexicana, la hermosa Ciudad de México. Y bien, en este domingo 7 de julio de este año 2024, estoy enviándoles a través de esta red social este tema, esta prédica, que espero sea de bendición para la vida de todos y cada uno de nosotros, como un alimento nuevo, como un ungüento fresco que necesitamos todas las ovejitas del prado del Señor. Y bueno, pues el título de la prédica de este domingo es Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, fundamentada en Lucas capítulo 8, versículo 39. La palabra de Dios dice así: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Cuántos dicen amén? Dios obra milagros a través de las personas. Por lo tanto, cada vez que se realiza un milagro, hay agradecimiento de parte de aquel que permaneció en fe y recibió el milagro, y también agradecimiento y gloria a Dios que suministró el poder y realmente hizo la obra. ¿Cuántos se gozan conmigo? Este mismo principio se ilustra a menudo en el libro de los Hechos. Allá en el capítulo 15, versículo 12, dice la palabra de Dios: y toda la multitud callada escuchaba a Bernabé y a Pablo, que contaban todas las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Gózate conmigo, mi querido hermano, mi querida hermana. Dios estaba haciendo estos milagros a través de sus apóstoles. Entonces, cuando uno es sanado por un apóstol, con justa razón podría decir: Dios me ha sanado. Esto no significa que el apóstol fuera Dios, sino que Dios obró a través del apóstol. Asimismo, en Hechos 19:11 leemos: ¿fue Pablo quien hizo los milagros o fue Dios? Fueron ambas cosas. Dios obró a través de Pablo. Sin embargo, claramente, esto no significa que Pablo sea Dios o fuera Dios. Era un discípulo, pues, de renombre y muy usado por Dios, pero el que hacía las cosas y el que lo sigue haciendo es Dios. Se puede ver un principio similar en Hechos 3:21, que dice: es necesario que el cielo lo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Dios ha hablado de esto por boca de sus santos profetas que han existido desde la antigüedad. Ahora la pregunta obligada es: ¿fue Dios hablando o los profetas hablando? Fueron ambas cosas. Dios habló a través de los santos profetas. Sin embargo, los profetas no son Dios mismo, son su instrumento. Y hoy en día sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Yo, en el ministerio en el que le sirvo al Señor como profeta de Dios, bueno, pues siempre le estoy dando la honra y la gloria a Él, y lo bendigo porque me usa como un vaso de barro para manifestarse ante aquellos en los cuales se quiere glorificar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando Jesús realizó milagros, no fue solo Él, sino Dios quien actuó también, tal como ocurre cuando nosotros como cristianos hacemos pues milagros, curaciones, liberaciones, etc. De hecho, Jesús le dio crédito al Padre por lo que estaba logrando. Allá en Juan 14:10 dice: las palabras que les digo no solo son mías, más bien es el Padre que vive en mí quien hace su obra. Y como un contexto a lo que estoy compartiendo con ustedes, bueno, pues bien pueden consultar Mateo 9:8, porque es aplicable a este versículo. La Biblia nos muestra constantemente el poder y la grandeza de Jesús a través de los milagros que realizaba, los cuales no solo dejaban en asombro a los que los presenciaban, sino que también les brindaba una nueva perspectiva de la existencia y de la fe en Dios. Lucas 8:39, que es el capítulo y el versículo que estamos analizando, es un ejemplo claro de ello. Cuando después de que Jesús curara al endemoniado gadareno, lo instó a contar a todas las grandes cosas que Dios había hecho con él. Y bueno, pues aquí esta sanidad, hasta el día de hoy, permanece para siempre y es una historia dentro de
de los pasajes bíblicos. Es importante conocer el contexto en el que se desarrolló este pasaje. En Lucas 8 se narra cómo Jesús llegó a Gadara y se encontró con un hombre que estaba poseído por demonios, el cual estaba tan desesperado que vivía en tumbas y se cortaba a sí mismo con piedras. Jesús lo sanó, pero los habitantes del lugar le importaron, o le imploraron más bien, que se fuera de la ciudad, a lo cual él accedió. Y dije, le importaron porque no les importó el milagro, sino al contrario, les dio quizás miedo y no estaban acostumbrados a ver este tipo de liberaciones, y entonces prefirieron mejor que se fuera en vez de que se quedara para seguir haciendo milagros en ese lugar. En este pasaje, Jesús le dice al endemoniado que cuente a todos las grandes cosas que Dios había hecho con él. Estas palabras nos muestran la importancia de hablar de la obra de Dios en nuestras vidas. A veces podemos sentir que nuestra fe no es suficiente o que no hacemos lo suficiente para agradar a Dios. Pero al contar las grandes cosas que hemos vivido gracias a su obra, podemos ver cómo Dios actúa en nuestras vidas y así podemos sentirnos más cerca de Él. ¿Puedes dar una ofrenda de palmas al Señor, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Cómo podemos aplicar este versículo en nuestra vida? Esta es una pregunta que todos los días tenemos que hacernos como cristianos. Bueno, pues este versículo tiene una enseñanza importante para todos los cristianos. Nos llama a ser testigos de la grandeza y el poder de Dios, comunicando a otros nuestra experiencia y agradeciendo a Dios por lo que ha hecho. ¿Te gozas conmigo, hermano? ¿Puedes dar un gloria a Dios ahí donde estás? Debemos recordar que cada uno de nosotros tiene una historia única de la obra de Dios en nuestra vida y que al compartirla no solo nos fortalecemos en nuestra fe, sino que también podemos ayudar a otros a encontrar el camino de Dios. Bueno, pues cada uno de nosotros tiene una historia diferente que contar sobre la obra de Dios en nuestra vida. Al igual que el endemoniado o gadareno, debemos ser agradecidos y contar a todos las grandes cosas, sobre todo las que Dios ha hecho con nosotros. Si bien puede ser difícil compartir nuestras experiencias, es importante recordar que no estamos solos y que a través del poder de Dios podemos tener una fuerza y una confianza increíble en la fe que se nos ha inculcado y sobre todo en las experiencias que hemos tenido. Una de las cosas que siempre me ha agradado en la Biblia, muy particularmente, es que a pesar que la leo una y otra vez, esta nunca deja de sorprenderme con su contenido. Contiene verdades escondidas como perlas en sus palabras, que muchas veces pasan desapercibidas si uno solo se limita a leerla y no meditar y analizar lo que se va leyendo. Los invito, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, ya para finalizar la prédica, a que por encima de sus dudas interiores, pues las confronten, ya sea personalmente, en comunión con Dios, o yéndose a ministrar con el siervo de Dios, con tu pastor o con el hermano que está al frente de la congregación, sobre todo con un estudio directo de las Escrituras. Yo te sugiero que leas, que compares diferentes versiones y no te dejes llevar por personas que seguramente ni conoces personalmente, porque luego nada más andan tocando puertas y ni sabes quiénes son, y que además afirman que sus enseñanzas están basadas en la Biblia, cuando son unas aberraciones lo que andan compartiendo. Pero bueno, yo espero que cada uno de nosotros en este domingo 7 de julio podamos ser bendecidos al recibir la palabra y sea un gran domingo, un domingo maravilloso en nuestras vidas. Aprovecho la oportunidad para invitarte que me des un poderoso like ahí en el área del video. Y bueno, no te cuesta nada y que te suscribas a mi canal. Comparte libremente, dejándonos tu opinión o tu punto de vista respecto al versículo de Lucas 8, 39, en el espacio para los comentarios. O échame una llamadita y juntos con la Biblia en la mano discerniremos lo que no te haya quedado claro y que podemos ayudarte para que no haya dudas de lo que estamos compartiendo contigo. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana, y esperando que la palabra caiga en tierra fértil y que dentro de poco
pueda dar el fruto que Dios espera de todos y cada uno de nosotros. Me despido de ti con mi frase favorita, con mi frase de siempre. Adelante con Cristo y hasta la próxima. Recibe mis bendiciones. Y no te olvides de mi consejo. Vale la pena seguir a Cristo. ¡Aleluya!